Hermanos amados, ¿cómo están? Los saluda su hermano Alonso Rabanal junto a mi hermano Ismael Villegas. Hola. Día 35 de ayuno, día 34 de ayuno, hoy en esta cuarta enseñanza que se llama ¿Qué sucede cuando ayuno? En la enseñanza número 3, la pasada, la sesión número 3, estuvimos viendo y contestando la pregunta si debo ayunar o no debo hacerlo y cómo debo ayunar. Así que vimos qué es lo que dijo Jesús, qué es lo que hizo Jesús, qué es lo que enseñó y qué es lo que hizo Pablo y qué es lo que hicieron las iglesias como conjunto. Y podemos resumir, hermano, que hay que ayunar, sí, hay que ayunar en este tiempo de la gracia, en este nuevo pacto. Tenemos que ayunar, sí, es clara la palabra. Y hay muchos ejemplos muy claros que nos dan para dos lecturas, así que sí. Y luego estuvimos dando 17 consejos sobre el ayuno. Si no han visto el video, se los podemos dejar por aquí en las tarjetitas y pueden ir a verlo y tomar los consejos y escuchar o ir desde más atrás, desde el principio sería el ideal, y que vean la serie completa, ya que vamos contestando preguntas progresivas en cada sesión. Esta es la cuarta sesión de 5 y bueno, hermano, ¿qué nos puedes decir tú respecto al tema del ayuno? No, primero que nada saludarlo y estoy muy contento de poder compartir nuevamente con ustedes, y el honor también, hermano, por haberme invitado. Ha sido nuevamente increíble. A diferencia de otros ayunos que he tenido, quiero compartirle que ya he experimentado ya un ayuno de 40, uno de 33 días y 2 ayunos de 20 días. Diferentes, sí. ¿Por qué? Porque cuando ayunaba en los primeros ayunos y sabiendo que era de tantos días, yo consumía líquidos, es decir, no lo hago como ahora con agua, sabiendo que hemos profundizado más en este tema del ayuno y significa que es prohibirse de alimentos, ya sea sólido o cualquier clase de alimento que aporte calorías, energía o azúcares. Entonces, cuando yo ayunaba en los primeros ayunos, yo tomaba líquidos como té, mate, jugos, caldos, sin que tuviera nada sólido, pero tenía sales, azúcares, carbohidratos, lo cual me permitía a mí tener energía. Adelgazaba así porque obviamente mi cuerpo no recibía lo suficientemente calorías, pero esto me ayudaba a poderme mantenerme en movimiento, más activo, hacer cosas en la cual no me cansaba. Pero ahora en este ayuno, conociendo lo que hemos profundizado y lo que el Señor ha estado mostrando, hermano, me he dado cuenta que no he ingresado alimento en mi cuerpo. Y he sentido, como se dice, cuando uno se encuentra bien débil, desganado, sin fuerza, pero lo único que resta es pedir al Señor que te sustente con su espíritu. Sí. Porque ha habido una humillación de parte de nosotros al negarnos este alimento para solamente enfocarnos y buscar a Dios. Así que, hermano, ¿qué puedo compartir en este tiempo? Ha sido increíble. He visto más el poder del Señor. No digo que las veces pasadas no haya experimentado al Señor, porque al no saber, por una mala enseñanza de cómo ayunar, yo he visto la condición de mi fe. Y Él sí ha obrado en las peticiones, y Él sí ha mostrado un cambio en mí, pero ahora ha sido más radical, porque ha habido una verdadera humillación delante del Señor, ha habido una aflicción. El Señor ha visto cómo estaba afligido y buscando de Él con una búsqueda de sed, necesitando de Él. Así que ahora vamos a ir compartiendo un poco más de lo que hemos aprendido, ¿no, hermano? Sí, wow, me encanta el ejemplo que da Ismael porque, como él lo dice, a través de una mala enseñanza, en donde, a ver, para entender es muy sencillo, es decir, ayunar es no comer ya sean sólidos o líquidos, ¿verdad? Que te aporten cosas como grasa, azúcares, calorías, energía, que te despierten, como por ejemplo el té, el mate o el café, en donde donde los tres tienen cafeína. Algunos dicen que el mate tiene mateína y el té teína, pero el elemento es cafeína en los tres, así lo han catalogado los científicos. Y donde tomarte un simple té, un mate o una sopa o leche te aporta mucho,
Tú me comentabas delante que hubo un ayuno, el que hiciste de 40 días, en donde estuviste tomando leche desde el día... A partir del día 10. A partir del día 10. Sí. ¿Qué razonamiento sacaste? Me mencionaste un muy buen ejemplo respecto a los bebés. Cuando ya llevaba un periodo más o menos de casi de 30 días y yo bebiendo leche, yo sentí muy fuerte en mi espíritu. Si un bebé cuando nace y está hasta los 2 años tomando leche, otros comen a los 6 meses, pero puede mantenerse con leche, y yo decía, pues entonces yo podría estar con leche hasta 1 año. ¿Qué beneficio tiene esto? Y como que empecé a sentir, pero no vi como que estaba mal, porque he visto que muchos lo habían hecho, porque han sentido debilidad en su cuerpo, calambre, entonces han sentido frío quizá y han incorporado algo caliente como una leche. Yo lo había tomado como un consejo. Entonces me vino eso y yo digo, si un bebé puede sobrevivir con leche, entonces ¿qué diferencia hay en mí? Porque yo también estoy sobreviviendo, manteniendo mi cuerpo con leche. No hay, para mí no hay lógica de un ayuno, perdón, de esta manera. Claro, facilita mucho las cosas. Hoy vamos a estar viendo esto, vamos a estar viendo qué sucede cuando ayunamos en diferentes áreas. Y alguna de ellas es la humillación, es la debilidad, es cosas que se generan y que se viven. Y la invitación es esto, vayan como hablamos la sesión pasada en uno de los consejos, vayan desafiándose a más, vayan creciendo en esto. Entonces, los que han ayunado ayunos largos y han tenido esto en donde es normal hoy, a través, me atrevo a decirlo abiertamente, a través de una mala enseñanza de decir, ¿puedo ayunar ingiriendo líquidos o comiendo ciertos alimentos? No tiene lógica desde la perspectiva o desde la etimología de la palabra, no tiene lógica. Ayunar es abstenerse de comida, si bebemos agua como lo hemos hablado. Y bueno, aquí hay 2 hermanos, no superhéroes, personas comunes y corrientes, esposos, padres de familia, discípulos de Jesús, sí, obedientes. Y queremos ser ejemplo para ustedes en el sentido de que vean ejemplos tangibles, ejemplos a la altura. No estamos hablando tampoco de gente que se ha preparado. No creo en la preparación del cuerpo, hermano. Yo la primera vez que hice un ayuno de 40 días, lo más largo que había ayunado eran 7. Y antes de eso creo que 3. 1, 2, 3 días. Por ahí ayuné 7 y meses después en un momento ayuné 40 días. No creemos en la preparación del cuerpo. No creemos en ir adiestrándote físicamente, en ir dejando comida, cosa que cuando ayunemos 40 días ya estoy como preparado por la dieta o por el plan de alimentación que he llevado. No. Estamos hablando de que un ayuno de 40 días, un ayuno largo, e incluso los ayunos cortos, tiene que ser una obra de Dios. Si no lo haces con sencillez, con humildad y con hambre de Dios, entonces Dios, como lo hemos repetido muchas veces, deja que lo hagas con tu fuerza y que falles con tu fuerza. Pero en estos ayunos largos, hermanos, el llamado que Dios, que el Espíritu está haciendo a través de nosotros como portavoces de Él, es ayunen con agua. Se van a dar cuenta que hay otra debilidad, que se vive en otras cosas, y hoy vamos a estar repasando muchas de estas. Y es necesario, hermanos, aunque sea una vez en la vida, que hagas un ayuno largo, porque vives muchísimas situaciones que vamos a estar viendo en esta sesión número 4 y en la 5ª sesión donde voy a contar algunas experiencias personales que tienes que vivir, que tienes que ir profundizando mucho más allá con Dios. Así que, hermanos, bienvenidos a esta sesión número 4. Bien, hermanos, vamos a compartirle esta sesión 4, ¿qué sucede cuando ayuno? Y lo vamos a repartir en 5 aspectos. Primeramente físico, esto que sucede biológicamente. Segundo, el orgullo, que hace el ayuno en nuestra carne, que elimina la incredulidad, perdón. Y quinto, somos llenos del Espíritu Santo. Exacto. Vamos a profundizar y aquí el hermano empieza con el primero, el físico. Esto es muy interesante. De cierta manera la Biblia enseña cosas que con el tiempo los científicos van como descubriendo, y una de las últimas que está muy de moda es lo que llaman ayunos intermitentes o ayunos completos. Incluso hay personas que han ayunado por 21 días con agua, sin ser hijos de Dios, sin nacer de nuevo,
pero por un aspecto biológico. ¿Qué sucede? Que en nuestro cuerpo nosotros alimentamos las células con glucosa. Pero no solo las células que están sanas y las células que tenemos que cuidar, sino algunas células que ya están viviendo un poquitito más de lo que deberían vivir y que los científicos han catalogado, han definido, han nombrado como células zombies. Estas células zombies son células que están dañadas, que están moribundas y que están contagiando a otras con su agente, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que se alimentan de glucosa. Al nosotros cortar el suministro de glucosa, estas células zombies se destruyen, mueren. Estas células zombies son las que causan efectos en nuestro cuerpo como ponernos cortos de vista, las arrugas, la calvicie en muchas personas, la demencia, incluso problemas mentales, problemas musculares, articulares y entre muchos otros. Son células dañadas que empiezan a envejecer el cuerpo. Estas células zombies, al cortarle la glucosa, empiezan a morir y el cuerpo empieza a limpiarse. Mucha gente cuando nos ven nos dice: wow, tu piel se ve muy limpia, tu pelo se ve muy limpio, parecen niños, tienen un aspecto de como si tu cara estuviese muy limpia. Y no es solo un aspecto de santificación, sino también un aspecto de limpieza corporal, de limpieza física. Es increíble ver y entender cómo Dios dejó el ayuno también para el cuidado de nuestro cuerpo, biológicamente hablando. No solo eso, sino que cada célula que incluso está sana dentro de sí mismo tiene pequeñas partículas que se van envejeciendo y dañando. Cuando la célula no está recibiendo glucosa, me refiero ahora no a las células zombies y dañadas, sino a las sanas, que está trabajando para mantener el cuerpo, cuando no recibe este suplemento de glucosa, lo que hace es repararse a sí misma. Entonces se eliminan las células malas y las células sanas se van sanando. Es decir, es hermoso y es precioso que Dios haya dejado el ayuno de tal manera que incluso nos sirve algo en lo físico, en lo biológico, rejuvenece y sana nuestro cuerpo. En este punto número 2 vamos a tratar del orgullo. ¿Qué es lo que hace el ayuno a nuestro orgullo? Y me gusta leer este pasaje que lo quiero compartir. Obviamente lo tengo acá en el celular. Mateos 23:12 dice, aquí está el Señor Jesús diciendo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Claramente está diciendo que el que es orgulloso va a ser humillado. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando vemos que Satanás, siendo Lucifer en aquel tiempo, sintió orgullo. ¿Y qué hizo Dios? Lo humilló. También vemos el ejemplo de Adán y Eva. Cuando ellos estuvieron en el paraíso y vieron el árbol y codiciaron, sintieron orgullo porque quisieron ser como Dios. ¿Y qué les sucedió? Vino el desastre, el mal. Fueron humillados. También vemos el ejemplo en la Torre de Babel, en Génesis, cuando estos seres humanos construyeron una gran torre y dijeron, si nosotros nos unimos y podemos, había orgullo en su corazón. Quedó el desastre porque Dios vino y los confundió a todos. Todo se fue a una caída. Está claro que el que está con orgullo nunca va a poder agradar a Dios, Dios lo resiste. Pero el que se humilla, Dios lo enaltece. Y el ayuno, hermano, es una buena forma de buscar humillarse ante Dios. Bien, otro versículo que habla sobre el orgullo es Proverbio 11:2. Con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. Escuchen otro proverbio. Proverbio 16:18. La soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. Wow, es muy claro. Vimos 3 ejemplos que nos menciona nuestro hermano de personas exaltándose, enalteciéndose y luego siendo humillada, teniendo la caída. Pero vemos el caso contrario en Jesús, donde Él se humilló a lo sumo y Dios lo exaltó a lo sumo. Y vamos a hacer una comparativa entre Jesús, que la Biblia lo menciona como el postrer Adán o el segundo Adán, y el primer Adán. Esto está en Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 al 11, se los leo. Pablo escribe esto y dice, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sin embargo, hermanos, vemos a Adán anhelando el ser igual a Dios y comían el fruto y lo vio como cosa a que aferrarse. Versículo 7 dice que el Señor Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y vemos el caso de Adán, que no se despojó a sí mismo. Y él, estando en la condición de siervo, de hombre, quiso hacerse semejante a Dios. Quiso ser su propio Señor. El versículo 8 dice, el Señor Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, en Génesis vemos a Adán en su condición de hombre siendo desobediente, no siendo obediente como lo fue el Señor Jesús. Y esta desobediencia es lo que lo llevó a él a la muerte. Versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre al Señor Jesús, que es por sobre todo nombre. Sin embargo, a Adán Dios lo humilló a lo sumo. Por su culpa la tierra fue maldita y por su culpa el pecado entró. Pero en el nombre de Jesús podemos ver que toda rodilla se doblará, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Veamos otro versículo en la Biblia que habla de la importancia de humillarse y doblegarse ante Dios. Y quiero compartirle aquí que tengo Santiago 4:10. Humíllense ante el Señor y Él lo exaltará. En Salmos 35:13, yo me vestía de luto, me afligía y ayunaba. Salmo 69:10, aflijo mi cuerpo con ayuno y sollozos, y por esto la gente me insulta. En Salmo 109, 24-25, las rodillas se me doblan por causa del ayuno. Estoy tan débil que mi cuerpo desfallece. Soy para la gente objeto de burla. Los que me ven mueven burlón la cabeza. Y en Joel 2:12, por eso vuélvanse al Señor de todo corazón con ayuno, lágrimas y lamentos. Redondeando un poco todos estos versículos que le está leyendo mi hermano, es muy claro. El ayuno es un tipo de humillación, es un tipo de estar postrado delante de Dios, de estar clamando, de ser humilde. Y Él exalta, Él dijo que el que se humilla será exaltado. Y aquí viene la pregunta sencilla, y bueno, ¿podremos ayunar para ser exaltados? ¿Será ese el fin? No, de ninguna manera. Sino que ocurre que estoy tan débil, estoy desfalleciendo tanto, estoy bajando tanto de peso, me está costando hacer cosas que antes eran simples y necesito de Dios en el aspecto mental, en el aspecto físico y en el aspecto emocional, espiritual, en todo aspecto. Es decir, que cuando me humillo de esta manera para recibir más de Dios, Dios nos exalta, pero nos exalta de tal manera en donde nosotros reconocemos que viene de parte de Él toda nuestra ayuda y toda nuestra fortaleza. Entonces, al exaltarnos Él, ¿qué está haciendo? Exaltando su propio nombre y recibiendo la gloria que Él merece. Porque estamos tan débiles que no podemos hacer nada con nuestra fuerza. ¿Qué ocurre? Que hay muchos hoy en día que echan fuera demonios, que sanan enfermos, que predican, que tienen a muchísima gente en sus congregaciones y se exaltan. Consejo, humíllense, hermano, ayunen para que no se exalten. Porque si te exaltas por lo que Dios está haciendo a través tuyo, serás humillado, te caerás, tropezarás, puede ser la ruina. Y lo más triste de esto es la ruina del fin, cuando quizás llegue aquel día y les diga, apártate de mí, nunca te conocí. Así que hay que ayunar, porque te humilla, te rebaja delante de Dios y Él te exalta, pero de tal manera que Él recibe gloria, no nosotros. El punto número 3 es la carne, el efecto que tiene el ayuno sobre mi carne. Con carne no nos referimos al cuerpo, a lo biológico, sino que nos referimos a nuestro ser, ¿sí? Nos referimos a nosotros como personas, como individuos. Es donde está el intelecto, que es lo que yo pienso, donde está
mi propia voluntad, que es lo que yo quiero, y dónde están mis sentimientos y mis emociones, que es lo que yo siento. ¿Se dan cuenta cómo suena? Yo quiero, yo pienso, yo siento. Pero no se trata eso del cristianismo. ¿No que eres un discípulo de Jesús? El discípulo de Jesús no vive de acuerdo a su propia voluntad, sino a lo que quiere su maestro. ¿No que estamos crucificados con Cristo? ¿No que ya no vivo yo, sino que Cristo en mí? Entonces esto no se trata de mi carne, se trata de lo que Dios piensa, de lo que Dios quiere y de lo que Dios siente. Y es muy difícil hacer esto si nosotros no morimos primero a nuestra vida. Tenemos que crucificar nuestra carne y el ayuno es una herramienta, es un arma poderosa para atacar el orgullo directamente. Mateo 7:21 relata que el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El ayuno, en otras palabras, es decirle que no a lo que yo pienso, decirle que no a lo que yo quiero y decirle que no a lo que yo siento. En otras palabras, si soy capaz de dejar de hacer lo más básico que todo ser humano tiene que hacer, lo cual es comer, le estoy diciendo que no a algo que necesito, que para vivir yo necesito comer, para subsistir, para tener energía, para hacer mi día a día normal, necesito el alimento. Y yo le estoy diciendo no. Le estoy diciendo a mi carne, a lo que yo pienso. Yo digo, wow, pienso en comer. Mi voluntad es comer. Incluso siento, no solo en mis emociones, sino en mi cuerpo, necesito comer. Y le digo, no. Te estoy poniendo en disciplina a carne. Aquí está creciendo el espíritu. Cuando tú ayunas, tú le dices que no a lo más esencial. Entonces piensa, si luego aparece el pecado, no necesitamos el pecado. Y tú le puedes decir al pecado, no te necesito, te digo que no, aléjate de mí. Lo mismo con la tentación, no necesitamos la tentación. Puedes decirle que no a la tentación, pierde valor, no es esencial para tu vida. Si dejas de comer, eres capaz de poder dejar todo lo otro. Entonces cuando tú ayunas y le dices que no y te pones en disciplina, crece tu espíritu. ¿Y qué ocurre? Que la voz del Espíritu Santo es mucho más clara, que cuando abres la Biblia entiendes con mucha más facilidad, que la dirección de Dios es aún más tangible, que los sueños en la noche son muy claros, que las visiones, que la palabra de profecía en la iglesia, que la palabra de un hermano, una ministración, una enseñanza, es todo muy claro, porque no estás en la carne, estás en el Espíritu. Pablo le dijo a las iglesias de Galacia, los que son de Cristo son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, hermano amado, si eres de Cristo, tienes que crucificar la carne, tienes que ayunar, tienes que decirle que no y doblegarla, enseñarle que tiene límites, enseñarle que tiene algo que se llama dominio propio. El dominio propio es una actividad súper espiritual. Muchos hablan de moverse los dones en el espíritu, de hacer milagros, sanidades, hablar en lengua, interpretación, profecía y muchas cosas. Pero la palabra también dice que Dios nos dio amor, poder y dominio propio. Y el dominio propio es súper espiritual. Solo que no se ve tan pomposo porque es hacia ti mismo. Es donde estás en la casa, es donde nadie te ve, es donde no hay púlpito, donde no hay cámaras, es donde estás en la intimidad. Ahí se ven los verdaderos discípulos, en la intimidad, en la casa, en cómo vives, en cómo te comportas con tu esposa, con tus vecinos, o en tu trabajo, o en tu mente, o en tu corazón. Les pongo este ejemplo. Piensen en un adiestrador de leones, que tiene un león que se llama carne y un león que se llama espíritu. Y siempre se pelean estos dos leones, están en conflicto constante. ¿Y qué ocurre? Que el adiestrador de leones dice, yo tengo la facultad de alimentar al león que se llama carne, o tengo la facultad de alimentar al león que se llama espíritu. Es decir, ¿a quién voy a alimentar? ¿A la carne para que la carne se ponga sobre el espíritu? ¿O voy a alimentar a aquel león que se llama espíritu para que se coma la carne, para que el espíritu gane? De ti depende. ¿Qué vas a alimentar? ¿Tu carne o tu espíritu? Bien, hermanos, hemos llegado al punto 4. El ayuno elimina la incredulidad. Quiero leerle un versículo
que nos muestra la Biblia en Mateo 7, 14, 21. Desde el versículo 14 dice: cuando llegaron a donde estaba la multitud, un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y otras muchas veces en el agua. Lo he llevado a tu discípulo, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo: hay gente incrédula y perversa, exclamó. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráigamelo acá. Jesús reprendió entonces el demonio y éste salió del muchacho. Y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte le obedecerá. Nada será imposible para ustedes. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Bien, hermanos, ustedes vean claramente que, conociendo a los discípulos de Jesús, Él los envió a predicar el Evangelio, a echar fuera demonios, a sanar, y esto vieron muchos milagros, incluso hasta muertos resucitaron. Pero ahora llegaron y se encontraron que no podían echar fuera un demonio. Y le preguntaron: Señor, ¿por qué no pudimos? ¿Cómo tú sí, nosotros no? Y Jesús le dijo: este género de la incredulidad, de la falta de fe, se va solo con oración y ayuno. Y vemos claramente que en nuestra vida muchas veces nos encontramos con falta de fe y llegan circunstancias de la vida donde empezamos a no creer tras la incredulidad o no tenemos dirección y fallamos. Pero entonces es bueno que nosotros nos sometamos en oración y ayuno, como nos está mandando el Señor, porque no puede haber incredulidad en nuestra vida. Y cuando estamos en una situación de nos encontramos con una gran montaña, como dice Jesús, o en una pared, lo único que la rompe es el ayuno, constante ayuno, en oración. ¿Se enciende la fe? Sí. ¿Se va lo que estorba? Sí, porque lo echas en el nombre de Jesús. Entonces es increíble cómo el ayuno elimina la incredulidad. Y ahí estamos ayunando y ha habido momentos donde vienen malos pensamientos, como explicó el hermano, donde uno empieza a tener un poco de temor y entra la incredulidad. Pero uno tiene que saber que está en el ayuno donde se afirma la fe y se va esa pared de incredulidad. Uno ve grandes poderes en el Señor, incluso ve mejores sanidades, ve mejores milagros, tiene mejores prédicas porque el Espíritu Santo está obrando y uno va alimentando al Espíritu. Quiero compartirle otro versículo que está en Hebreos 11:6, y este es muy conocido por muchos, pero muy falta de práctica en este. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quien lo busca. En el ayuno sabemos que Dios está vivo y es real y Él nos sustenta. ¿Cómo no nos va a recompensar? ¿Cómo no nos va a ayudar si Él nos acompaña? Él nos respalda. Punto número 5 de qué ocurre cuando ayunamos. Pues nos llenamos del Espíritu Santo. Le voy a leer 2 versículos muy interesantes. El primero es 1 Corintios 6:19. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes ya no son dueños de sí mismos? Y Romanos 14:17 dice así: porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Miren, si juntamos estos 2 versículos, podemos ir viendo con claridad una profundidad que hay en el tema del ayuno. Es decir, no podemos vivir para nosotros mismos. ¿Por qué?
Porque 1 Corintios 6:19 dice que no podemos vivir para nosotros mismos porque somos templo del Espíritu Santo. Y lo que dice Romanos 14:17 es muy profundo. ¿Por qué? Porque dice que el reino del cual nosotros somos parte no es de comida ni de bebida. Juntémoslo. No puedes vivir para ti mismo, no puedes buscar tu voluntad, no puedes buscar tus anhelos, no puedes buscar lo que tú estás deseando hacer. Si lo buscas, no estás viviendo para ti. Me llama la atención la parte donde dice el reino de Dios, el reino de los cielos. No es cuestión ni de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Basta de hacer tu voluntad, basta de buscar tu felicidad, basta de querer cumplir tus sueños, basta de querer ser parte de la facilidad del sistema de este mundo. No somos de este mundo, somos templo del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, discípulos de Jesús. La Biblia dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, que somos de Él, que le pertenecemos a Él. Estamos en este mundo, pero sin lugar a duda no somos de este mundo. Y en este mundo muchas veces nosotros en esta época vivimos como discípulos, o no como discípulos, como creyentes, como simpatizantes. Y sí, si quieres ser simpatizante, qué fácil es hacer tu voluntad. Anda y hazla, pero tu fin será la perdición eterna. Mira, si tu líder, si tu pastor, si tu anciano, si tu discipulador no te confrontan con el pecado, no te confrontan con tu manera perezosa de vivir, no te confrontan con tu manera tibia, no te confrontan por ser amigo del mundo, por vivir como un mundano y ser simpatizante de una religión, es porque en verdad no te ama. Nosotros estamos acá por amor a ustedes, por obediencia a Dios, por amor a Dios y por amor a ustedes, hermanos. No vivas cómodamente, niégate a ti mismo. El Espíritu Santo te quiere llenar y el ayuno ayuda mucho a eso. Pero recuerda que el reino al cual nosotros ahora pertenecemos no se conforma ni se constituye por comida ni bebida, sino por justicia, por paz, por gozo. Seamos real sacerdocio, seamos esa nación santa, santifiquémonos, andemos llenos del Espíritu Santo. Bien, hermanos, quiero compartirle también una parte de la carta de 1 Corintios 2, 10, 16. Pero Dios nos reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explica las cosas espirituales con términos espirituales. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y un versículo más para concluir. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnia y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, ¿qué quiero concluir con esto? Que cuando nosotros estamos en ayuno y estamos siendo ministrados por el Espíritu, llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo revela lo que hay en nosotros. Es decir, quita y saca a la luz lo que el ser humano lleva en su corazón. Entonces, nosotros entendemos que Dios está permitiendo que nosotros tenemos que desechar en el ayuno todo lo que es impureza, todo lo que desagrada a Dios, todo lo que aún está en nosotros. Porque en verdad
estamos perdonados en Cristo Jesús y todas las cosas tienen que ser nuevas en nosotros. Así que renovémonos día a día en el ayuno con el Espíritu Santo para que el hombre interior sea cada vez más fortalecido, sea cada vez más el reflejar a Cristo. En esta parte, hermano, queremos leer muchos versículos, porque creemos que la palabra habla mejor que nosotros. Mi hermano recién contaba algo que es increíble, cómo en el Espíritu sale toda la luz, aún lo malo, pero también lo bueno. Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y Efesios 6:18 al 19 dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos, y oren también por mí, dice Pablo, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Les quiero leer estos dos versículos, hermanos, ¿por qué? Porque así como el Espíritu es capaz de reflejar la ira, la contienda, la gritería y todo lo que tenemos que desechar, también cuando estamos llenos del Espíritu Santo a través del ayuno, sale todo ese amor que Dios ha depositado. Y viene la oración constante, y oramos por los santos, y oramos por los perdidos, y aún deseamos, oren por nosotros, para poder predicar, para poder llegar a otros. Es decir, si tú ayunas y te llenas del Espíritu Santo, vas a querer llegar a otros, vas a querer contar lo que hizo Cristo en ti, vas a querer mostrar, no callar aquello que estás viendo y viviendo en tu intimidad, en tu vida. Es decir, el Espíritu Santo nos llena de tal manera a través del ayuno que nos llenamos de ese amor, de esa compasión por las almas y vamos y predicamos el Evangelio del Reino. Y no queremos ir y acompañar por señales, por poder simplemente, sino principalmente por el amor. Por decir, wow, esa persona está enferma, la quiero sanar. Está sufriendo, Dios, está cautivo de demonios, va camino a la perdición, ten compasión, ten piedad, cambia su vida. Es decir, es necesario estar lleno del Espíritu Santo para también ser efectivo en la predicación y en la oración por todos los santos. Bien, hermanos, estamos casi concluyendo. Otra parte que el ayuno ayuda a fortalecernos en el espíritu es la esperanza en la cual creemos. Por eso quiero compartirles estos dos versículos. Y dice así, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto está en Romanos 15:13. Tito 2:11-15 afirma, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Habla de estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie, dice Pablo a Tito en 2:11-15. Hermano, ¿qué puedes compartirnos con esto? Es una locura. Miren, como para juntar y hacer una idea. El punto 5 habla de que el ayuno nos llena del Espíritu Santo. Lo primero es que nos hace entender que somos parte de un reino donde no tenemos que vivir para nosotros en cuanto a comer y beber, sino buscar la justicia, la piedad. Y también que somos templo del Espíritu Santo. Luego hablamos que el ayuno y la llenura del Espíritu Santo saca a la luz lo malo que hay en ti, pero de una tercera forma también saca a la luz todo el amor y la piedad y la misericordia que Dios ha depositado en nosotros. Y este punto 4 es increíble porque habla de la esperanza. Romanos, lo que leyó Ismael, dice para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y luego en Tito dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, la esperanza que hemos perdido, hermano. Y esto engloba todo. Voy a desglosar un poquito más Tito, pero esta idea final engloba todo. La esperanza
de lo que hoy decimos Maranata. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, y trae tu justicia, trae tu reino donde no hay enfermedad, trae tu reino donde no hay maldad, trae tu reino donde no hay malas noticias, trae tu reino donde no hay muerte, trae tu reino donde tú gobiernas, trae tu reino donde vamos a estar bajo tu dirección. Esa esperanza se ha perdido y esa es la esperanza que nosotros tenemos en el día del Señor, cuando nuestro Mesías venga, cuando todo ojo lo vea, cuando toda rodilla se postre y toda lengua confiese. Pablo dice que tenemos que vivir justa y piadosamente y desechar lo malo, desechar la impiedad, desechar los deseos mundanos. Y todo eso se logra con el ayuno, tanto el desechar lo malo como el adquirir lo bueno. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo para vivir así. Finalmente Pablo le dice a Tito, habla de estas cosas y exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Hermano, queremos concluir este video con esto, con esta idea. Hoy nosotros nos sentamos junto a mi hermano Ismael, no en la silla de un juez, no en la silla de acusador, no en la silla de aquel que señala, no en la silla que dice nosotros hacemos todo bien y ustedes todo mal. Nuestra iglesia hace todo bien y ustedes todo mal. Créannos, hermanos, cuando decimos que como iglesia estamos más preocupados de saber qué cosas están siendo deficientes en nosotros que tener claro qué cosas están siendo deficientes en otro lado. Y como individuos de la iglesia, cada uno, cada miembro está preocupado de sacar primero mi vida, de limpiar mi vida, de santificarme, de conocer al Señor, de que Cristo viva en mí, antes de ver el error en el hermano y señalar y juzgar. Pero sí, cuando vamos alcanzando cada día más la madurez, podemos exhortar, porque la palabra sí lo demanda. Y podemos decir, hermano, dejen una vida de tibieza, dejen una vida de facilidad, dejen la vida de todo happy, de la fotito a la comida, de vamos a disfrutar. Hermanos, disfruto yo con mi familia, disfruto los tiempos de comunión con mis hermanos, pero no hay mayor deleite que hacer tesoros en el cielo, un galardón en el cielo, que sufrir persecución por aquel que ha dado todo por nosotros, que morir por Él. Pablo dijo, cuánto deseo sufrir por Cristo y morir por Cristo. Ese es el sentir que hoy no está, hermanos amados, y es el sentir que tiene que volver. Y si tú no mueres a tu vida, en donde importa lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que tú desees, lo que tú sientes, jamás vas a poder ser un discípulo de Jesús aprobado por completo. Siempre vas a estar cojeando, luchando con tus sueños, luchando con tu carne, luchando con tus apetitos, echadito para atrás, viendo Netflix, en las redes sociales, atrapado. ¿Cuántos discípulos hoy tristemente están adictos a la pornografía, a la masturbación, a problemas de carácter, a problemas matrimoniales, a casas donde todo es desorden, a la pereza, al no negarse, al egoísmo, a la desobediencia? Es tiempo, hermano, de tener un cristianismo radical. Es tiempo de que sean exhortados y acepten esta exhortación. Y como dijo el profeta Joel, vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse de ese caminar y vuélvanse a Dios una vez más, con oración, con lágrimas. Desgarren su corazón y no sus vestiduras y ayunen. Ayunen por sus vidas, ayunen por sus naciones. Qué fácil, hermano, es salir a hacer evangelismo y cantar un par de canciones, pero no cambiar la vida de nadie, porque tu vida no ha cambiado. Hoy queremos, hermanos, ser la voz de Dios que dice, Cristo viene, preparen el camino para su venida. Lo que hay que quitar, sáquenlo. Y lo que hay que rellenar, llénenlo. Y lo que está chueco, enderécenlo. Y lo que está áspero y no está sano, suavícenlo. Pero hay una cosa, hermano, que la palabra del Señor permanece para siempre y no se puede torcer. Es tiempo de ayuno. Es tiempo de volvernos a Dios. Queda poco para su venida. Y nosotros clamamos, Maranata, ven, Señor Jesús. Pero ven y encuentra a tu novia limpia, pura, santa, sin mancha, sin arruga. Obviamente que toda iglesia tiene que cambiar y mejorar. Obviamente que todo discípulo tiene que aprender, madurar, crecer. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de comenzar. Es tiempo de decir, es hoy. Ve este video, motívate. Si Dios te está llamando a ayunar, pues deja de hacer lo que estás haciendo y comienza un ayuno ahora mismo. Y vuélvete a Dios. No sabes lo hermoso que es andar lleno del Espíritu Santo, de ser renovado desde adentro y de que fluya ese amor que Dios ha depositado en nosotros, hermano. Voy a leerles un versículo más. Esto está en Tito
1, versículo 10 en adelante. Porque ahí aún hay muchos rebeldes que hablan vanidades y engañan, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Estos trastornan cosas enteras y a cambio de ganancia deshonesta enseñan lo que no conviene. Uno de ellos, que es su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Este es un testimonio verdadero, así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Hoy en día no vemos cristianos que se estén circuncidando, pero sí vemos malos maestros que enseñan a conformarse a los tiempos estos como algo liviano, es decir, no haya problema si estén ociosos, si están llenos de glotonería, si andan perezosos, o como dice acá, que están trastornando. Así es. Hermanos, nos despedimos. Como dijo Pablo a Tito, repréndelos para que sean sanos en la fe. Preferimos, hermanos, hablar con dureza y firmeza, pero los amamos verdaderamente. Les dejamos un abrazo grande, nos despedimos junto a mi hermano Ismael. Sí, hermano. Oren por nosotros para los días que quedan y que Dios los bendiga mucho. Los invitamos a ayunar.